Sé que muchos de ustedes han escuchado que el intestino es el segundo cerebro. Por eso lo que comemos, cómo nos alimentamos, es crucial para nuestra mente, para nuestro funcionamiento, para la felicidad. Hoy vamos a hablar de nutrición. Qué alimentos consumir, cuáles son los alimentos que tal vez no nos convienen mucho, qué se hacía antes, qué se hace ahora y qué es lo nuevo que viene para hablar de nutrición saludable, antioxidante, desinflamatoria, todos estos conceptos. ¿Y saben quién es el indicado para eso? Nuestro gran nutricionista y amigo Andrés Zapata, al cual admiro, adoro y quiero con el alma. Bienvenido siempre a Tu Diario. Dianita, qué invitación y muchas gracias por esas palabras tan bonitas, y sabes que me encanta estar en este programa para compartir bastante información sobre el tema. Y además que aprendemos tanto, y lo que entra por nuestra boca definitivamente es crucial en los aspectos de cómo nos sentimos, de cómo nos proyectamos, de la vitalidad, de la energía que sentimos cada día de nuestra vida. ¿Por qué la alimentación es tan importante para tener unos buenos resultados en todas las áreas de la vida? Porque así es. Yo creo, Diana, que ahora más que nunca tenemos más acceso a la información científica y pues práctica con todo este tema de las redes sociales. Y la nutrición antes la gente la veía como sí, para perder peso, para bajar medidas, pero ahora sabemos que la nutrición determina nuestro estado de ánimo, nuestro rendimiento cognitivo, la longevidad, los años que vamos a vivir aquí en la Tierra, pero con calidad de vida. Entonces es fundamental para todos los aspectos del ser humano como tal. Bueno, y se habla ahorita de muchas pautas importantes para una buena alimentación. Y aquí quiero resaltar que somos como muy respetuosos en las creencias y en los gustos de cada uno, para el que sea vegano, para el que sea vegetariano, para el que le encante la carne, para todo tipo de alimentación. Nadie puede juzgar nada porque cada uno verá qué es lo que come, qué es lo que disfruta y qué es lo que le hace bien a su cuerpo. Pero esta pregunta, ¿cómo sabemos que lo que comemos está bien para nuestro cuerpo y nos hace funcionar bien? Diana, yo creo que si vamos a responder esa pregunta, tenemos el concepto de antes, lo que se sigue haciendo y como qué es lo que viene, digamos, en ciencias de la salud nuevo. Antes hablábamos de que comíamos y simplemente si manteníamos control del peso estábamos bien, ¿cierto? Si lo que yo como me hace mantener el peso, pues estábamos bien. Ahora, digamos que tenemos mucho acceso a tener información básicamente de cómo está nuestra microbiota, nuestro intestino, de saber la diversidad de bacterias que tenemos en el intestino, de saber cómo están sobre todo nuestros indicadores bioquímicos. Yo pienso que eso es algo tan fundamental que incluso uno ve que todavía muchas personas no lo hacen, y es entender cómo está mi estado de micronutrientes, el hierro, la vitamina D, cómo están mis niveles de testosterona en el caso de los hombres o los estrógenos en las mujeres, cómo está, por ejemplo, mi nivel de cortisol para medir el grado de estrés fisiológico, de tensión fisiológica que hay en el cuerpo. Y ahora hay otras cositas que más adelante tocamos, de por ejemplo la nutrigenómica, la epigenética, los test de microbiota intestinal, que son, digamos, herramientas para yo poder medir un indicador de progreso en un paciente que, por ejemplo, tenía disbiosis, tenía alteración, por ejemplo, en su ritmo circadiano y no dormía bien, tenía problemas gastrointestinales, y cómo cada una de estas herramientas las podemos aplicar hoy en día, por ejemplo, una consulta de nutrición, para poder, digamos, tener unos indicadores más certeros de que una persona está bien. Pero hablándolo de manera muy sencilla, con que yo controle bien mi peso, con que mi perfil lipídico esté bien, mi hemoglobina glicada o el comportamiento del azúcar los últimos 3 meses esté bien, con que yo tenga niveles de vitamina D adecuados, con que el cortisol esté bajito, uno podría decir que esa persona puede estar en un equilibrio metabólico. Pero lógicamente el ser humano es mucho más que la nutrición y hay muchos más indicadores, digamos, desde la integralidad, lo espiritual, lo fisiológico, lo bioquímico, lo metabólico, que uno podría decir que una persona debería evaluar por lo menos alguna vez en su vida para saber que está en un perfecto estado de salud. Hablemos de los gustos. Entonces hemos escuchado que la carne tiene unas sustancias, unos aminoácidos que no tienen otras proteínas animales y otras vegetales, por ejemplo. Hablamos también de cultos y de religiones que no se les permite comer carne de cerdo o que no se les permite comer carne de res. Bueno, ustedes saben que hay muchas ideas en este mundo y muchas creencias en este mundo. ¿Cómo hacer entonces para tener una buena suplementación, para trabajar en nuestros músculos? Que también quiero que nos hables de la importancia de tener unos buenos músculos, porque esa es la verdadera salud. Cuando llegas a los 60, 70, 80 años y tienes unos buenos músculos, obviamente vas a sentirte mejor y te va a ir mejor en cada tarea o actividad que realices. Pero entonces, ¿cómo saber que esta me conviene, esta no me conviene? ¿Cómo hago para esa elección? Bien, antes hablábamos de, por ejemplo, que las personas veganas o vegetarianas supuestamente, digo entre comillas,
no lograban los gramos totales de proteína, que porque la proteína vegetal no era buena. Hoy en la actualidad tenemos cantidad de investigaciones. Actualmente, con la cantidad de oferta que tenemos, nosotros podemos llegar a nuestros requerimientos de calidad, no solamente de cantidad, sino de calidad proteica, incluso consumiendo proteínas de origen vegetal, y es ahí donde yo digo que hay que respetar mucho la individualidad bioquímica de cada paciente, y es, si yo por alguna razón religiosa, cultural, filosófica, de pensamiento, yo quiero ser vegano o vegetariano, puedo tener una salud completamente normal si yo no consumo productos de origen animal, por ejemplo, como la carne de res, y que lógicamente ya uno cuando hace análisis de sangre en el paciente se encuentra, por ejemplo, que al no consumir carne, por ejemplo, tiene la vitamina B12, una que se llama cianocobalamina bajita, entonces se puede suplementar. Que es que no logra el hierro, para eso hay leguminosas, o se puede suplementar el hierro. Entonces, digamos que ahora con tanta información y con tantas alternativas que se nos ofrecen en el mercado desde el alimento y el suplemento, es totalmente válido elegir la corriente o estilo de alimentación que uno quiera y mantener unos buenos indicadores de salud. Ahora, en cuanto a cómo suplementarnos, digamos que antes hablábamos de listo, mido un examen en sangre y detecto lo que está bajito, pues si lo mejoro a través de comida o suplementos. Pero ya vamos en cosas más avanzadas, por ejemplo, desde el punto de vista epigenético. Epigenético significa alrededor de. Entonces yo como individuo tengo un genotipo, que es lo que dicen mis genes de cómo estoy hoy, y tengo un fenotipo. Y el fenotipo es cómo los factores medioambientales, o sea, todo lo que rodea al ser humano, la alimentación, el ejercicio, o algo que se llama el exposoma, que es el conjunto de todos esos factores, y reúnen la epigenética, afecta la expresión de un gen. Entonces, para poner claro, ejemplo de siempre es, yo puedo tener dos gemelos idénticos al nacer, los separo y los expongo a un ambiente diferente. Esos gemelos se encuentran a los 20 años, uno creció en un ambiente totalmente obesogénico, por ejemplo, me lo llevo para Estados Unidos, a un ambiente donde no se usa, por ejemplo, mucho caminar sino el carro, alto consumo de ultraprocesados, y a otro me lo llevo para los Okinawa, una parte en Japón donde están parte de las personas que más viven y son centenarios en el mundo. Y voy a encontrar dos personas totalmente diferentes porque el fenotipo se manifestó, aunque genéticamente eran iguales, de manera diferente por la epigenética o los factores ambientales que rodearon a ese ser humano. Entonces, con esa información genética de hoy, yo puedo decirle a una persona, ve, vos tenés predisposición, según este conjunto de genes, a desarrollar un cáncer, vos tenés una predisposición genética, por ejemplo, a desarrollar una deficiencia de cierto micronutriente, cierta pérdida de masa muscular a partir de tal edad, porque todos venimos con una programación genética diferente. Entonces, ahí vamos en este punto donde la suplementación hoy ya no se hace de manera correctiva, sino que de acuerdo a las características genéticas del individuo, uno hace una suplementación de manera preventiva, porque ya conozco cómo ese gen viene en mi programación y cómo se puede expresar más adelante, dependiendo del estilo de vida que tenga la persona. Andrés nos demuestra desde la ciencia muchas veces lo que hemos dicho acá en este programa, que la gente digamos que saca excusas como, es que si mi mamá lo tuvo, mi abuela lo tuvo, ¿cómo no lo voy a tener? Miren, que hay predisposición, pero los hábitos y la forma en que vives marca la diferencia. Qué bueno que hoy nos lo regales de manera contundente y científica. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Hablemos de la famosa microbiota. Se ha demostrado también científicamente que como esté tu intestino, como esté todo este funcionamiento, te vas a sentir feliz, triste, alegre, desanimado, pesimista, optimista, porque todo esto tiene que ver con tu estado de ánimo, cómo te relacionas con los demás y ahí muchísimas otras cosas. ¿Qué tiene que ver la microbiota y cómo se cuida? Lo tiene que ver todo. Entonces, unos términos básicos y sencillos. Tenemos un eje intestino-cerebro, es decir, este señor que es el primer cerebro que conocemos nosotros, está conectado directamente con el intestino, ¿cierto? Y eso que ahora vamos en otros, eje intestino-cerebro, microbiota, tiroides, músculo, ya hay un montón de ejes que están estudiados, pero digamos que el que se ha vuelto más popular ahora por la salud intestinal es el eje intestino, cerebro y microbiota. Entonces, todo lo que yo siento aquí, se puede sentir aquí. Yo estoy con depresión, con rabia, con tristeza, pasé por un proceso, no sé, una separación o algo personal y se siente en el intestino. Ahí es cuando las personas uno les hace exámenes de laboratorio para saber si tienen sobrecrecimiento bacteriano, si tienen hongos, cándida.
y resulta que el paciente, después de mucho tiempo de uno hacer protocolos nutricionales que puede que no funcionen, llega y le dice, venga, no, yo ya hice tratamiento con psicología y me di cuenta que yo somaticé la pérdida de un ser querido, la parte de una ruptura emocional, y yo descargué todo eso a nivel intestinal y los síntomas se me quitaron porque ya hice un tratamiento para eso, ¿cierto? Entonces eso se puede ver y no solo es nutricional. Y los términos básicos, tenemos algo que se llaman prebióticos, que es la fibra que yo consumo en los alimentos. Prebióticos tienen las frutas, las verduras, los cereales integrales. Y tenemos bacterias probióticas, que son los famosos microorganismos que nos aportan también algunos alimentos. Por ejemplo, el yogur como producto fermentado tiene probióticos, el kimchi, el chucrut, que son vegetales fermentados o encurtidos, las kombuchas como bebidas, el vinagre de sidra de manzana fomenta la diversidad de las bacterias. Entonces, uno alimenta sus bacterias. El problema es que cuando una persona ve como la solución para mejorar el intestino tomar un probiótico, pero no mejorar los hábitos de la fibra prebiótica, yo siempre pongo el ejemplo de mandaste unas bacterias a vivir en el intestino, pero las dejaste morir de hambre. Es decir, si yo me tomo un suplemento de bacterias esperando obtener un beneficio a nivel intestinal, pero yo no mejoro mi alimentación en la fibra prebiótica, haz de cuenta que las colocaste en el intestino y ellas están diciendo, bueno, ¿qué me vas a mandar? No, pues te mando ultraprocesado, no consumo suficiente fibra, no como carbohidratos porque los carbohidratos son malos, y si uno se queda en esa línea de pensamiento, pues botó el tiempo y la platica, ¿cierto? Por no mejorar esa parte. Y resulta que cada vez que yo como fibra prebiótica, y esas bacterias probióticas se alimentan, esas bacterias se ponen felices. ¿Listo? Y eso mejora algo que se llama la diversidad de bacterias. Ellas se ponen felices y empiezan a replicarse en número y en diversidad. Se en ponen diferentes felices, tipos. se casan y tienen hijitos. Sí, por así decirlo, muy bien. Y ahí esas bacterias empiezan a producir algo que se llaman neurotransmisores, que son sustancias que se producen hasta en un 80% en el intestino y tienen efectos sistémicos en todas las partes del cuerpo, por ejemplo en el cerebro. Ahí está, por ejemplo, la famosa dopamina, la serotonina, que son neurotransmisores de la felicidad, del placer, de la euforia, del bienestar. Entonces, ahora, digamos que entender muy bien este tema de la microbiota nos permite entender por qué los seres humanos, la frase, somos lo que comemos. Yo soy una persona depresiva, aburrida, triste, que no, digamos, tiene buenos pensamientos, ni siquiera es desde el ser, desde lo que yo creo, desde lo que yo practico en mi filosofía de vida, sino también desde cómo me alimento. Entonces se ha visto que hay mayor incidencia de personas que tienen Alzheimer, Parkinson como enfermedades neurodegenerativas, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, todas las enfermedades, digamos, de depresión mayor, depresión posparto, depresión leve, ansiedad, estrés, por tener una desregulación en la microbiota, porque seguramente la persona no se alimenta muy bien. Y se ha visto que hay a mayor diversidad de bacterias, cuando cogen la materia fecal de los individuos en los estudios, estudian esa cantidad de bacterias en esa microbiota, que está en esas, digamos, materia fecal, se encuentra que a mayor diversidad bacteriana, las personas producen más neurotransmisores y esa población es la que menor incidencia de estas enfermedades tiene, desde el punto de vista mental. Entonces, nutrir la microbiota hoy es como el boom, por así decirlo, desde el punto de vista nutricional. Tiene que ver absolutamente todo con el cómo te sientes, con tu estado de ánimo y de verdad cómo te estás proyectando al mundo, así de sencillo. Cuando una persona no tiene buenos hábitos alimenticios se nota en todo, y esta vez hablemos de los músculos y hablemos de tantos mitos y de tantas realidades. ¿Por qué la gente piensa que los carbohidratos son malos cuando son necesarios realmente para la construcción de los músculos? ¿Por qué la gente piensa que el comer carne va a ser malo y te va a dar una enfermedad? ¿Por qué la gente piensa o qué tan cierto o no son estos mitos que te estoy enumerando y muchos más que tú nos quieras repetir? Listo. Desde el punto de vista de salud metabólica hace referencia a cómo yo puedo tener mis indicadores bioquímicos bien y poder vivir más años con calidad de vida. El músculo, diríamos que es el órgano más importante del cuerpo, pero sabemos que a mayor cantidad de músculo, mientras yo esté joven y preserve esa masa muscular en mi edad adulta mayor, después de los 60 años, voy a tener mejor control glicémico. El músculo tiene unos transportadores que hacen que cada vez que yo coma carbohidratos, yo controle bien la glicemia, es decir, que yo mantenga mis niveles de azúcar en sangre estables. Y se ha visto que las personas que tienen poca masa muscular tienen pobre control glicémico.
Entonces eso significa que yo como, así sea poquito carbohidrato, pero tengo un músculo que no lo ejercito, que está en poca cantidad y es un músculo no tan funcional. Si yo tengo una buena masa muscular, no hablemos de la cantidad, porque a veces la gente se confunde. No solamente es la cantidad, sino la calidad con la que yo ejercito esos músculos. En promedio, una mujer físicamente activa, aunque varía mucho dependiendo del peso, puede tener unos 20 a 25 kilos de músculo, que es una muy buena cantidad de masa muscular, y en hombres unos 30 a 35 kilos de músculo. Cuando una mujer está por debajo de 20, cuando un hombre está por debajo de 30, se ve muy comprometida su salud metabólica, pobre control glicémico, generalmente son personas que desarrollan sarcopenia más fácil, que es la pérdida de masa muscular, acompañado de dinapenia, que es la pérdida de la fuerza muscular. Entonces, cuando ya llegan a la edad de adultos mayores, se les caen los pocillitos, las tazas, no agarran los objetos, pierden la, digamos, capacidad de fuerza prensil, que es la fuerza de agarre, y todo eso hace que uno pierda independencia en el movimiento, es decir, que yo no me pueda valer por mis propios medios, que no sea capaz de pararme, por ejemplo, simplemente sin apoyar las manos en un sillón, que tenga que utilizar un caminador, un bastón, y eso le reduce la funcionalidad al cuerpo. Ahora, ¿qué es que los carbohidratos son malos? Yo siempre lo digo, y más con el tema que acabamos de hablar de microbiota. Si usted quiere tener una microbiota desregulada, quite los carbohidratos, porque ahí básicamente está la fibra. Y ya sabemos que las bacterias sin fibra, ¿qué pasa con ellas? Se mueren, ¿sí? Entonces, el primer argumento de las personas es que los carbohidratos engordan. Los carbohidratos no engordan a las personas, simplemente se dosifican en función de la cantidad y tipo de actividad física que hacemos. Por ejemplo, Juegos Olímpicos, ahora estamos viendo una explosión de cantidad de carbohidratos en deportistas que llegan a consumir, voy a decir un número y lo interpreto en palabras sencillas, hasta 500, 600, 700 gramos de carbohidrato al día, que no es el peso del alimento, sino que si una arepa tiene 20 gramitos de carbohidrato, una porción de fruta tiene 20, una porción de arroz de 4 cucharas tiene 20, imagínate de 20 en 20, que es una porción, llegar a 500, 600 o 700 gramos, sobre todo los deportistas de endurance, o sea, ciclistas, maratonistas, todos los que hacen de larga duración. Pero también podemos tener atletas que se consumen, por ejemplo, una mujer que pesa 50 kilos y hace gimnasia y se consume 2 gramitos de carbohidrato por kilo de peso, es decir, 100 gramitos al día, una porción pequeña de harina al desayuno, almuerzo y cena y frutica 1 o 2 porciones en el día. Y es un atleta. Entonces mira la diversidad, pero lógicamente en gimnasia hay que mantener el peso, una delgadez, una cantidad de grasa muy bajita. Y en cuanto al tema de la proteína, hay mucho mito con el tema de la carne, básicamente es por desconocimiento. Si bien es cierto que hay patrones de alimentación como dieta mediterránea, donde al tener más omega 3 en pescados, por ejemplo, tiene un efecto antiinflamatorio más fuerte, neurocognitivo, protector para el cerebro, la carne per se no es mala, sino que en los estudios la gente se confunde porque lo que publican los autores científicamente hablando es el consumo de carnes rojas ultraprocesadas, no que en sí la carne vaya a generar un efecto adverso. Mucha gente dice, no, es que es el ácido úrico. Una cosa es pasarse de los gramos de proteína, independiente si es con comida o con suplemento, y otra cosa es la frecuencia de consumo. La vida media del hierro, ese mineral que encontramos en la carne, es más o menos de 48 a 72 horas. Es decir, que si yo introduzco carne de res una vez a la semana o 2, yo puedo cubrir solo con ese y no con leguminosas los requerimientos del hierro. Pero si usted me dice, Andrés, ¿y qué es más protector? Pues yo diría que comamos pescado, porque aunque el hierro está en la carne, pues no vamos a encontrar fuente de omega 3 significativa, como si lo harían pescados que tienen omega, como un atún, un salmón, y otros países que consumen lubina, bacalao, arenque, caballa, sardina, que tienen más omega 3. Pero si hablásemos de principio de que la dieta sea antiinflamatoria, yo podría decir, listo, mejor pescado, pero eso no hace per se que el comer carne sea malo, sino que la carne pues no va a tener el omega, pero en equilibrio todo está perfecto. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Pero podrías comer carne todos los días y también pescado. Y ahí Sí. tendrías una dieta equilibrada y no estás atentando contra tu salud como muchos lo aseguran. Solamente que controlando las porciones. ¿Por qué? Algo que sí, no va a decir malo de la carne, sino en las porciones es cuando yo como mucha proteína, el exceso de proteína también genera cambio en la microbiota, para mal. Andrés, ¿cómo así? Un exceso de proteína genera algo que se llama aumento en las proteobacterias, que son bacterias, digamos, que producen gases a nivel intestinal. Entonces, ese producto de putrefacción, porque finalmente la carne se descompone en
sus aminoácidos, sus proteínas, pero un producto desecho a nivel intestinal que hace que las bacterias en el intestino digan, bueno, aquí quedaron unas sobritas, vamos a alimentarnos de eso. Pero esas protobacterias, llamémoslo así, no son tan buenas. Generan algo que se llama gas metano y también generan distensión abdominal, gases, llamemos exceso para el grueso de la población. La persona que va y se sienta en un restaurante se come 300 o 400 gramos, por un día no pasa nada, pero hay gente que come así todos los días, almuerzo, cena o varias veces en la semana. Realmente eso no sería un hábito tan bueno, no por la carne en sí, sino por el exceso de proteína en una ingesta que favorecería una disbiosis intestinal. Ya me están diciendo que se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar sin que antes nos des una lista de 5 o 6 alimentos que sí o sí deben estar incluidos en nuestra alimentación diaria para obtener beneficios en nuestra musculatura, en nuestros músculos, suena más bonito, en nuestra microbiota, en una buena nutrición. Ya que partimos de microbiota y el mensaje para las personas que de pronto están esperando que yo diga, uy, el aguacate, el salmón, carbohidratos. Andrés, en serio, sí, pero hoy te digo, los carbohidratos dosificados en cantidad y calidad de, digamos, fuentes como un arroz integral, una quinoa, un cuscús, un trigo sarraceno, leguminosas como frijol, garbanzo y lentejas, porque ya sabemos que esa es la materia prima que tiene más cantidad de fibra para poder alimentar a las bacterias probióticas. Los vegetales, porque aunque también aportan fibra, están llenos de fitonutrientes que se llaman fitoquímicos o compuestos bioactivos, que también no solamente, olvidé decirlo, las bacterias en el intestino no solamente viven de fibra, sino que comen fitoquímicos o fitonutrientes. Las frutas por las mismas razones anteriores, también las vitaminas, minerales, lógicamente la proteína y por supuesto frutos secos, semillas, donde cabe la cantidad, digamos, de almendras, nueces, pistachos, marañones, chía, linaza y por supuesto un buen aceite de oliva. Gracias siempre por estar aquí. Gracias a ti, Diana. Tan bello. Beso para todos. Recuerden que ser feliz es una decisión y la alimentación tiene que ver todo, como lo decía Andrés, absolutamente todo con la felicidad y de cómo nos sentimos. Chao. Recuerda que el que